La actividad del Departamento de Recursos Humanos se basa en la información disponible respecto a puestos. Los puestos de trabajo constituyen la esencia misma de la productividad de la organización. Hoy hablaremos del análisis y descripción de puesto. Para eso se encuentra hoy con nosotros la licenciada Mónica Manjarres, jefe del Departamento de Recursos Humanos de la empresa Lindavista S.A.de.C.V. Buenas noches, Mundo. Gracias por invitarnos a tu programa de esta noche. Bueno, primero que nada tenemos que entender lo que es un puesto. Un puesto es un conjunto de funciones que dentro de una estructura organizacional de empresas o instituciones aporta resultados que contribuirán directamente a esta. El primer paso para realizar un análisis de descripción de puestos es entender el puesto, no a la persona, sino al puesto, así como a las principales funciones o actividades que se desarrollan. Ok, ¿puedes explicarnos qué es un análisis de puesto? Claro, es el procedimiento de obtención de información acerca de los puestos, su contenido y los aspectos, así como sus condiciones que lo rodean. Bien, ¿y cómo se obtiene la información para el análisis de puestos? Antes de estudiar cada puesto, el analista, que es la persona que va a realizar dicho análisis, estudia la organización, sus objetivos, sus características, sus insumos, es decir, el personal, los materiales y los procedimientos, así como los productos o servicios que brinda a la comunidad. También se estudian los informes que generan varias fuentes como la misma empresa, otras entidades en el mismo ramo o informes oficiales, entre otras. Son panoramas generales sobre la organización y su desempeño. Aquí podemos encontrar las siguientes. La identificación de puestos es una tarea sencilla en una organización pequeña. En una empresa grande, es posible que se deba recurrir a la nómina y a los organigramas vigentes o a una investigación directa con los empleados, supervisores y gerentes. Aunque no sea vigente, un analista de puestos anterior resulta de mucha utilidad. El desarrollo de cuestionarios. Este tiene como objeto la identificación de labores, responsabilidades, conocimientos, habilidades y niveles de desempeño necesario en el puesto específico, como se muestra más adelante. La identificación y actualización de puestos. Este procede primero a identificar el puesto que se describe, así como la fecha en que se elabora la última descripción. Esto es importante que se verifique para no utilizar datos atrasados y no aplicar la información a otros puestos. Los deberes y responsabilidades. Muchos formatos especifican el propósito del puesto y la manera en la que se debe de llevar a cabo. Esto proporciona con rapidez la descripción de las labores. Los deberes y responsabilidades específicos permiten reconocer a fondo las labores a desempeñar. La aptitud humana y condiciones de trabajo. Aquí se describen los conocimientos, habilidades, requisitos académicos, experiencia y otros factores necesarios para la persona que desempeñará el puesto. Asimismo, permite la planeación de programas de capacitación específica. El analista debe de verificar los niveles de desempeño. En el caso de muchas funciones industriales suele fijarse a niveles mínimos, normales o máximos de rendimiento. Se deberá recurrir en muchas ocasiones a la ayuda de los supervisores o de los ingenieros industriales que resulte procedente para determinar dichos niveles. El analista debe determinar la combinación más adecuada de técnicas, manteniendo en todos los casos la máxima flexibilidad, como la entrevista. Aquí se visita personalmente al sujeto que puede proporcionar la información relevante sobre algún puesto. Esta entrevista puede basarse en un cuestionario general, el cual puede agregársele preguntas que abarquen las variantes concretas del presente puesto. Este es el método más utilizado para identificar las obligaciones y responsabilidades del puesto. Algunas preguntas típicas son: ¿cuál es el puesto desempeñado? ¿Cuáles son las principales obligaciones de su puesto? ¿Cuál es el lugar de trabajo? ¿Cuáles son los requisitos de estudio, experiencia y habilidades? ¿En cuáles actividades ha participado? ¿Cuáles son las responsabilidades y obligaciones del puesto? ¿Cuáles son las responsabilidades y estándares que se deben desempeñar en el puesto? ¿Y cuál es la exigencia física del puesto?
Esta entrevista puede ser estructurada, que son cuestionarios que incluyen una serie de preguntas detalladas acerca de aspectos como propósitos generales del puesto, las responsabilidades de supervisión y las obligaciones. Existen lineamientos para las entrevistas como: primero, el analista de puesto y el supervisor deben trabajar en conjunto para identificar a los trabajadores que conocen mejor el puesto. Segundo, se tiene que establecer rápidamente una buena relación con el entrevistado. Tercero, se debe de utilizar una guía o un cuestionario estructurado. Cuarto, cuando las tareas no se realizan de forma regular, se tendrá que pedir una lista de sus obligaciones en orden de importancia y según la frecuencia con las que se realizan. Y por último, cuando se determine la entrevista, hay que revisar y verificar los datos. También debemos considerar el comité de expertos. Este es costoso y lento, ya que el método de recabar la opinión de un grupo de expertos es difícil, ya que es necesario reunirlos para analizar un puesto. También tenemos la bitácora del empleado, que es una verificación del registro de las actividades diarias del empleado. Según la consigna, él mismo lo anota en un cuaderno, en fichas o en bitácoras sus actividades diarias. Constituye otra alternativa para la obtención de información. La verificación de esta bitácora no es una alternativa común para obtener información sobre un puesto, porque significa una inversión en términos considerables de tiempo. También tenemos la observación directa. Este método resulta lento porque es costoso y produce muchos errores. Es aconsejable dejar este campo al ingeniero de tiempos y movimientos, salvo casos excepcionales. No es recomendable para el análisis de ningún puesto. Por último, podemos encontrar el método ideal, que es el sentido común. Existen 6 fases para analizar el análisis de puesto. Fase 1, examinar la estructura de la organización entera en cada puesto. Fase 2, definir la información que se requiere para el análisis de puesto. Fase 3, escoger los puestos a analizar. Fase 4, reunir los datos necesarios para el análisis de puestos. Fase 5, preparar la descripción de los puestos. Y fase 6, preparar las especificaciones de los puestos. Ok, pero entonces explícanos qué es la descripción de puestos. La descripción de puestos es una explicación escrita brevemente, donde encontramos las condiciones de trabajo y otros aspectos relevantes de un puesto en específico. Todas las formas para la descripción de puestos deben tener un formato igual dentro de la compañía para preservar la compatibilidad de los datos que pueden ser diferentes. Pero ¿quiénes pueden ayudar a describir un puesto? Los gerentes de cada área, los supervisores, todas aquellas personas que se encuentren totalmente relacionados y empapados de toda la información referente al puesto que estamos analizando. Ok, y por último, ¿qué es la especificación de puestos? Ok, ahí existe algo. La diferencia entre la descripción de puestos y una especificación de puestos es la perspectiva que se adopte. La descripción define qué es el puesto y la especificación describe las habilidades que debe de tener la persona para poder ocupar ese puesto. No es frecuente separar esos términos, pero normalmente resulta práctico combinarlos. Ok, entonces, para terminar y concluir, te realizaré algunas preguntas. ¿Cómo se puede usar la información que proporciona el análisis de puesto? Eso es muy fácil. La información sobre los diversos puestos pueden utilizarse en la descripción, en las especificaciones y en los niveles de estándares para desempeñar dicho puesto. Ok, ¿crees que las empresas pueden funcionar si no cuentan con descripciones detalladas de los puestos? En áreas específicas no se requiere, normalmente, pero durante las primeras etapas de dicha actividad es importante realizarla.
Ahora, conforme va creciendo la empresa, es importante realizar dicho análisis de empresa porque empiezan a delegarse funciones. Entonces, cada una de las personas debe de tener alguna actividad en específica para realizar. Ok, bien. En una empresa con solo 25 empleados, ¿es necesario elaborar descripciones de puestos? Ok, esos análisis o descripciones de puestos más bien son muy austeras. ¿Por qué? Porque como son pequeñas empresas, entonces como lo mencioné antes, no se necesita delegar tantas actividades. Entonces quiere decir que una sola de las personas realiza muchas actividades. ¿Ok? Por eso lo vemos en pequeñas tiendas, ¿no? Supongamos una pequeña tienda de abarrotes donde dice se solicita cajero. ¿Qué necesitamos? Que realiza solamente que sepa realizar los cobros y utilizar una máquina, pero de ahí en fuera no necesita más. Ahora, ¿qué no se necesita también? Lo que tenga niveles de estudio como la preparatoria. ¿Por qué? Porque sabemos que si sabe utilizar una computadora y sabe sumar y restar, entonces podrá dar un buen servicio a nuestros clientes. Pues bien, muchas gracias, te agradecemos tu colaboración, tu información y muchas gracias. Hasta luego.